Estamos esperando que la pantalla se ponga azul, dicen. Y ahí estamos todos salvados. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Nos ponemos de pie, por favor. Muy buenas tardes. Los saludo en esta comisión extraordinaria de hoy, lunes 12 de enero del 26. En nombre de Dios y de la patria, partimos. Señora secretaria, la cuenta, por favor. Sí, buenas tardes, presidente. Suena como en un restaurante, pido la cuenta. Llegaron indicaciones del Ejecutivo para el proyecto de ley sobre seguridad nuclear. Urgencia simple para el proyecto de ley del sistema de identificación y registro de mascotas y animales de compañía. 3 oficios de la ministra de Salud que se encarga de requerimientos de esta comisión. El primero en relación con información sobre la reducción de presupuestos del Ministerio de Salud en las áreas que indica. La segunda en la que solicita datos sobre la existencia de alguna iniciativa de actualizar el reglamento de establecimiento de ópticas y finalmente donde se requieren antecedentes sobre el estado de situación de los procesos sumariales instruidos con motivo del mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Comunicaciones de la Superintendencia de Salud de Seguridad Social, con la que remite el informe de evolución de las licencias médicas electrónicas en el país al mes de diciembre del 2025. Del presidente de la Federación Nacional de Funcionarios SAMU Chile, señor Rolly Gutiérrez, con la que informa deficiencias e irregularidades en el carrozado de ambulancias y licitación. Del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con la que remite el documento denominado Prevención del Cáncer de Mama en Chile, incidencia, mortalidad, tamizaje, seguridad y región. Del profesor asistente del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, señor Gonzalo Cuellar, con la que envía el Policy Brief titulado Hacia un tamizaje auditivo universal de Chile, garantizando el derecho a la detección temprana de la sordera. Luego también tenemos el informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN sobre trasplante de cédula en cuanto a su marco normativo y jurisprudencia. Solicitudes de audiencia. Los 2 que se requirieron para el proyecto de ley de ultraprocesado, del director magíster en nutrición en salud pública de la Universidad San Sebastián, señor Samuel Durán, y del presidente del Colegio de Ingenieros de Alimentos de Chile, señor Gabriel Vivanco. Es todo, presidente. Con la palabra sobre la cuenta. Bien, consulta. De las solicitudes de audiencia sobre el proyecto sobre alimentos ultraprocesados, ¿son personas que solicitaron ser escuchados o son sugerencias de colegas parlamentarios? Solicitaron. Muy bien. Vamos a ver. Dicho sea de paso, aprovecho de informar, el senador Gaona, la semana pasada, el día miércoles, se acercó, él no había estado presente en la sesión del martes, por motivo de fuerza mayor, se acercó para pedir una prórroga del plazo fijado por la comisión el día anterior para la presentación de indicaciones que las tenemos fijado el 15, y usted pidió una semana más. Una semana más, eso fue lo que pidió, pero como fue tomado por unanimidad, señor secretario, me imagino que tendremos que tomarlo nuevamente como comisión, como acuerdo, ¿no? Senador Gaona, si quiere hacer la presentación formal, lo resolvemos de inmediato. Sí, presidente. No, yo tengo varios, vaya la redundancia, varios en varios. Pero estamos en la cuenta. Sí, estamos en la cuenta, entonces espero. Ya. Bien, mire, a ver, aquí en las comunicaciones creo que va a haber un par de asuntos. Denle una mirada a la cuenta, por favor. Creo que a lo menos deberíamos tomar alguna acción respecto a la denuncia que hacen los funcionarios del SAMU respecto al carrozado de las ambulancias. Me parece que si hay una denuncia la tienen que hacer por los conductos regulares, pero sin embargo sería bueno escucharlo. Y así hay otros asuntos que yo creo que sería bueno que lo viéramos. Sabemos que estamos contra el tiempo y contra el espacio que la comisión tiene de aquí a marzo, pero creo que hay algo que vamos a tener que ver acá. Les recuerdo que pasado mañana, el miércoles, tenemos nuevamente sesión extraordinaria para tratar lo que justamente
se menciona en la indicación de la cuenta sobre la ley de seguridad nuclear, sobre la indicación de la ley de seguridad nuclear. Y por lo tanto, entonces, sería bueno que revisemos este informe antes de tener la sesión. Bueno, ofrezco puntos varios, por favor, senador Gaona. Sí, presidente. Bueno, primero que todo, yo quisiera argumentar un poco respecto de lo que usted acaba de mencionar recién relacionado con el proyecto de ley de alimentos ultraprocesados. Primero que esto es un proyecto que hay que mirarlo con bastante más atención de lo que lo estamos mirando ahora, con una sesión para escuchar exposiciones o dos máximos, donde hemos escuchado uno o dos y a lo más tres la mañana mismo. Ni siquiera se está cumpliendo con la idea de escuchar a dos por senador, que era lo que habíamos acordado en su minuto. Segundo, porque estamos hablando de que, de acuerdo a las definiciones que tiene este proyecto, alimentos como la leche, como la fruta en conserva, como muchos alimentos saludables que quedarían en la categoría de ultraprocesados y que evidentemente estarían siendo afectados por esta ley. Entonces yo esperaría tener más evidencia científica para esto. Y yo siento que no tenemos, en las posiciones que hemos escuchado hasta este minuto, no tenemos evidencia científica de lo que dice el proyecto de ley, de que si efectivamente esto tiene efecto o no, y qué tan dañinos son, o qué parte de los alimentos ultraprocesados son dañinos para la salud y qué no. Yo quisiera escuchar más gente del mundo científico que me pudiera aclarar varias dudas que tengo, y siento que eso en la discusión en general no lo hemos podido escuchar, porque ha sido muy limitado, muy restringido la posibilidad de escuchar a personas en esto. En segundo término, si bien es cierto, se aprobó por unanimidad, porque yo no pude participar en la sesión pasada, en el entendido, y tuve que asistir a otras cuestiones importantes también del Congreso, en el entendido que se iba a escuchar y que no se iba a votar en general. Sin embargo, en acuerdo por unanimidad se votó en general, y la verdad yo habría esperado una cosa distinta. Entonces, a mí me parece que ya está votado en general. A mí me gustaría por lo menos tener no 48 horas para presentar indicaciones, un proyecto que ni siquiera hemos escuchado la evidencia científica que respalde este proyecto, y 48 horas para presentar indicaciones me parece un tiempo muy exiguo. Y tampoco me gusta esta idea de legislar temas tan delicados como este de manera así tan acelerada. Yo entiendo y comprendo que podamos tener las ganas de sacar proyectos de ley adelante, pero hay proyectos tan importantes e interesantes como el caso del uso fraudulento de licencias médicas, en fin, la reforma de salud mental, que ahora afortunadamente está pasando a sala y que esperamos que se pueda votar esta semana, y que podamos tener la discusión en particular y de empezar a tratar de, ojalá de aquí a marzo, dejarlo despachado del Senado. Entonces, de esa perspectiva, presidente, yo al menos le pido que tengamos una semana más para prolongar plazo de indicaciones, ya que no pudimos escuchar adecuadamente la evidencia científica que respalda este proyecto de ley, por lo menos poder presentar indicaciones con las dudas que tenemos y con las dificultades que se nos presentan frente a este proyecto. Yo no lo veo tan simple y tan sencillo como para que en 2 sesiones esto se vote en general y comencemos a discutir. Presidente, ¿me permite terminar? Al tiro termino. Entonces yo lo que le pido, por lo menos, de que tengamos aumento del plazo de indicaciones, si fuera posible, presidente. Muy bien, recogido el punto, senador. A ver, podemos tener discrepancias sobre algunas de sus afirmaciones. La primera, le acabo de preguntar a la abogada secretaria cuántas audiencias hemos tenido para ese proyecto y de qué plazo. Creo que la primera ha sido por lo menos hace 2 o 3 meses, en octubre. En octubre recibimos 2 exposiciones sobre ultraprocesado, luego hubo a lo menos 2 más. El Ministerio, opinión de nadie. Yo entiendo el punto político, senador. Perdón. No. El acuerdo para 2 parlamentarios por senador, 2 invitados por senador, lo tomamos por eutanasia. En este proyecto dimos el espacio, no recibimos todos los nombres, completamos. Sergio, sí es así. Sí. No vamos a decir nada que no corresponda. Aclárenlo, secretaria, por favor. Sí. Bueno, cuando tomamos la decisión ya habíamos tenido, si mal no recuerdo, lo podemos verificar, lo acabo de pedir, a lo menos 4 audiencias para escuchar sobre este proyecto. No obstante eso, colega estimado,
lo que acabo de decir en la cuenta, aprovechando, era que usted había solicitado a lo menos una semana más de plazo, teníamos el 15 y someto a la comisión, porque lo tomamos por unanimidad, una semana más para, una, poder escuchar y dos, para presentar las indicaciones que corresponda. Pues ya lo tenemos votado en general, así que desde mi punto de vista no tengo problema. Senador Castro. Sí. Yo tampoco tengo problema, presidente, pero no por la razón que pide el senador Gaona, porque este proyecto lleva casi 4 meses en trámite en esta comisión. Este no es un proyecto que llegó la semana pasada. Si uno se quiere aproximar ahora al proyecto, está bien, pero ya lleva tiempo este proyecto. Y además se ha pedido y preguntado, y eso no tiene que ver con las ausencias o no de un senador, porque esto sigue adelante. Entonces, por favor, presidente, si se pone tan nervioso un senador que interrumpe, le rogaría que tuviera un poquito de calma y frialdad antes de apasionarse tanto con un tema que le vamos a dar plazo adicional, pero no porque aquí no haya habido evidencia científica, otra cosa no le haya gustado, pero aquí se han expuesto, el Ministerio de Salud, han impuesto expertos, si no le gusta es otra cosa, pero que ha habido avances sí, pero yo no me voy a oponer a que haya una semana más o una semana menos, yo no me hago problema por eso, el tema es demasiado importante para que todos los que están preocupados hoy también puedan subirse a la idea de poder legislar esto. Muy bien. Muy bien, entonces, señora secretaria, ampliamos una semana. ¿Qué día caería? La decisión es plenamente nuestra, ¿no? Yo entiendo por haberlo discutido en particular y en general. Muy bien, como es proyecto artículo único, la fecha la fijamos nosotros. Esto para que quede grabado en la buena historia. Entonces, se fija plazo para el proyecto de ley de ultraprocesados para el jueves 22 de enero a las 12 horas en la Secretaría de la Comisión de Salud. Muy bien, así queda acordado. Modificado el plazo. Termino de ofrecer puntos varios, si no pasaríamos a las 3 exposiciones que tenemos. Y le quiero primero dar la bienvenida y el saludo a quienes hoy día nos acompañan. Está en el punto número 1 de la tabla, don Camilo Cid, el director nacional de FONASA, acompañado del jefe de división de planificación, don Matías Goyenechea. Segundo, está el doctor Armando Cacciatori, experto en trasplante, entiendo que es la autoridad principal en trasplante en la República Oriental del Uruguay. Y está acompañada también por la doctora Ana María Arriagada, la presidenta del Colegio Médico de Chile, y el presidente de la Comisión de Trasplante, el doctor Mauricio Cofré. También está la Sociedad Chilena de Farmacia Oncológica, la SOCHIFO, para dar cuenta de un problema que tenemos con las canastas de medicamentos oncológicos. Y están ustedes acá. No tenemos los nombres registrados. Si me los dan para que quede... ¿Puede encender el micrófono, por favor? Perdón. ¿Los tenemos? Sí, sí. Perdón. Alejandra Barahona, sí, directora de SOCHIFO, y María Jesús Enríquez, representante del Grupo Asesor de Cáncer Infanto-Adolescente. Lo tenemos a los dos. Entiendo que hay alguien más por Zoom, parece, ¿no? Sí, por Zoom. Está don Cristian Zúñiga, presidente de SOCHIFO, Claudia Scram, Latrop, la secretaria de SOCHIFO, quien fue la que solicitó esta reunión, Claudio Chacov Morales, paz presidente de SOCHIFO, y el doctor Felipe Espinosa, coordinador nacional del Comité Asesor del Cáncer Infantil. Damos la bienvenida a la ministra Aguilera, no la teníamos registrada hoy día, la tenemos registrada para mañana, así que en buena hora que nos acompañe la ministra de Salud y su equipo de asesores. También vía telemática está don Juan Francisco Collao, es el jefe de políticas de regulaciones farmacéuticas y de prestadores de salud, y el doctor Sum Yung Kim, espero que lo haya dicho bien, el director de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer. Muy bien, estamos todos, y nos acompaña también, estaba recién acá, no sé si habrá salido, el diputado electo Matías Fernández, que quiso venir a la comisión. Muy bien, damos inicio entonces. Yo entiendo que el doctor Cacciatori tiene un compromiso, me habían señalado que tenía, porque está dentro de lo que hoy día se inaugura, digamos, ¿no? Que es la Comisión del Futuro, y que tiene un tiempo acotado. Si ustedes están de acuerdo, colegas, invirtamos el orden de la tabla para que pueda partir
el doctor Cacciatori. Luego vamos a escuchar a la Sociedad Chilena de Oncología, porque el plato más controversial pudiera ser es el de FONASA, para poder terminar la sesión y eventualmente extenderla. Acotado todo. Están todos acotados. Están todos acotados. Muy bien, vamos a partir entonces con don Armando Cacciatori. Por favor, doctor. Bien, antes que nada, señor presidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas los representantes que aquí me permiten poder hacer algunos comentarios con respecto a la situación de la donación y trasplante en mi país, en Uruguay, y el agradecimiento a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, y al doctor Mauricio Cofre Ollarzo. La siguiente, por favor. Bien, solamente les quiero comentar con este contexto histórico del inicio del siglo XXI lo que ya conocemos, un comienzo convulsionado por eventos que generaron grandes cambios en el mundo. Siguiente. Eso es algo que a mí me hizo sentir muy bien porque se habló... Perdón, doctor, ¿puede acercar el micrófono es unidireccional, pero por favor acérquelo para que quede bien la grabación para el respaldo? Todos tenemos las presentaciones además en nuestros pupitres. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Bueno, justamente esto que yo me sentí muy contento de escucharlo hoy, que se habló en el Congreso futuro, justamente la situación que estamos viviendo, la etapa de la posmodernidad, con ese avance tecnológico globalizado, con individuos que están aislados pero unidos por una gran red social virtual, y se constituye el nuevo paradigma del ser humano en un mercado siempre cambiante. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debemos posicionarnos ante nuestra sociedad? Y estos son los aportes que entendemos al estar al frente de la institución que rige la donación y el trasplante en el Uruguay, nos parece que son algunas perlas para destacar. Primero, asumir el compromiso de asesorar a quienes tienen el deber de legislar. Es decir, ya en el Uruguay existe una ley, que es la 18.362, en el artículo 329, donde es competencia del Instituto asesorar a quienes tienen que realizar, tienen que legislar y que en definitiva van a estar tomando decisiones. Contar con la confianza en el sistema de salud y en su capital humano es fundamental. Por otro lado, la confianza en el equipo asistencial, una normativa robusta que por suerte nosotros contamos en el país, transparencia y confiabilidad en los procesos, conocer que se tratan de políticas de salud de Estado más que políticas de gobierno circunstancial, y para cumplir con estas premisas, por supuesto, debemos tejer y articular redes. Las siguientes, por favor. Bien, y acá el trípode que siempre me gusta traer a colación. Tenemos que manejarnos con la clínica, pero también tenemos en este momento que responder frente a lo que es el gran avance tecnológico, y ahí justamente la ciencia tiene en la bioética la posibilidad de poder ejercer cierto control frente a la biotecnología, proceder clínica, humanización con humanismo, y la bioética, por supuesto, articulando en forma transversal. La siguiente. Mi país es un país pequeño, pero con gran corazón, que tiene 3.485.000 personas. Aquí ustedes lo ven, una superficie pequeña, pero caben justamente Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza. La siguiente. Y esta organización rectora de la donación y trasplante en el Uruguay es nuestro Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que tiene la característica de ser una estructura que depende de nuestro rector en salud, que es el Ministerio de Salud Pública, así como también de la Universidad de la República. Y ustedes ven ese gran edificio que otorga un poco más de complejidad. Está inserto nuestro instituto en el Hospital Universitario u Hospital de Clínicas, en el 4º piso, sector ala este. Y esta es la organización nacional con un capital humano entrenado, donde tenemos que articular y hacer sinergia con las unidades de cuidados intensivos, con una financiación que está generada por una institución pública no estatal, que es el Fondo Nacional de Recursos, y una legislación, como les manifestaba, robusta. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el organigrama de nuestro instituto. Tenemos que el mismo es una unidad desconcentrada, la unidad 104 del Ministerio de Salud Pública. Integramos por esa razón el gabinete ministerial, y este instituto
tiene en este organigrama, yo les voy a señalar, un sector que es la coordinación de trasplante, el laboratorio de inmunogenética y histocompatibilidad con su unidad de asignación, banco multitejidos, también un sector que está dedicado a innovar en trasplante celular y medicina regenerativa y un registro nacional de donantes y trasplantes. La siguiente, por favor. Estas son, señalan resoluciones o documentos que tuvimos la oportunidad de participar desde el año pasado en decretos y en las cuales participó el Instituto. Por ejemplo, requisitos de buenas prácticas para diagnóstico de muerte por criterio neurológico. Después, el acuerdo sobre realización de trasplantes en los estados parte del Mercosur y estados asociados de personas no residentes, con lo cual allí se trabajó para tratar de asegurar que las personas que vienen a trasplantarse, por ejemplo, en una situación en un país, tengan la posibilidad después, en su retorno al país, de tener el tratamiento correspondiente. Y esto, para que pudiera ocurrir, debía ser conocido por las entidades que tienen que ver y que regulan a la donación y el trasplante. Después, un acuerdo que fue refrendado por la firma en el Mercosur por los ministros de los países que lo integran y estados asociados sobre donación de órganos en menores de edad, se elaboró con los representantes de Argentina, de Brasil, de Paraguay y quien les habla, un documento donde se recomienda que se abstengan de aprobar iniciativas legislativas que introduzcan la donación presunta de órganos y tejidos en menores de 18 años. Esto en este momento está siendo, se trató en la Comisión de Salud del Senado y tuvimos oportunidad de conversar con un legislador, con un senador, colega también, pero nosotros no estábamos de acuerdo, hicimos toda nuestra apreciación y un informe como tal, apoyado en la normativa, apoyado también en criterios bioéticos, y en este momento está en diputados y está detenido. Finalmente, también intervenimos en la red de Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, trabajando sobre aspectos organizativos del trasplante de progenitores hematopoyéticos. La siguiente, por favor. Esto es lo que ustedes ya saben, vivimos más, las listas de espera van aumentando. Por suerte, las terapias intensivas cada vez trabajan mejor y se logra prevenir que las personas fallezcan y lo hagan en situación de muerte encefálica. Y la siguiente, el resultado final es que siempre existe un desbalance entre demandas satisfechas y listas de espera. La siguiente, por favor. Estos son datos que nos interesaba traerlos como indicadores de donación y trasplante. Acá, como ustedes pueden ver, la siguiente, ahí tenemos un indicador que es los donantes por millón de población. En el Uruguay, ustedes ven desde el año 2018 hasta el 2024, tenemos cifras que oscilaron en más de 20, una caída en el momento del año 2021, que fue, digamos, el primer año de la pandemia, que Uruguay lo sufrió muchísimo. Después logra remontar en el 2022 y cierra el 2024 con 19.43. Este es un indicador que habla de la capacidad que tiene el país en generar donantes. Y este año, la siguiente por favor, la siguiente, ustedes van a ver que tuvimos una pequeña disminución en ese indicador que cierra el 28 de diciembre, está actualizado, con 17.71 donantes por millón de población, pero con un hito que yo lo quiero señalar acá, que habla del involucramiento de las personas que trabajan en trasplante, y es el número de implantes cardíacos que hubo en el año, que fueron 17. Nunca había ocurrido esto. El año que tuvieron más implantes cardíacos fue en el año 2018, que hubieron 14. Este año logramos llegar a los 17, con 19 trasplantes hepáticos, y si bien cerramos el 2024 con 170 pacientes trasplantados, cerramos este año con 162, cifras que son bastante cercanas. La siguiente. Siguiente. Bien, importante acá señalar cuál es el proceso de comunicación que tiene que ver en todo este proceso de la donación. Le voy a pedir, por favor, si sigue avanzando. Justamente, es toda una serie de hechos que yo acá quiero resaltar porque implica
todo el movimiento dentro de la sociedad. ¿Cuál es el resultado que queremos? Es poder brindar a una persona con mejor calidad de vida en la sociedad. Y por tanto se involucran las familias, se involucran en la forma de la figura del donante tácito, juez forense, y en el Código Penal de Proceso de la notificación al fiscal, y todo esto para señalar que necesitamos tender redes y comunicar. Siguiente, por favor. Nosotros somos y nos formamos con el modelo español, hicimos espejo en el modelo español de coordinación de trasplante y logramos generar el modelo uruguayo, donde le damos la tarea y la preponderancia al médico especialista en los cuidados intensivos. Y por otro lado, justamente, los fallecidos en situación de muerte encefálica son las personas que proveen o individuos que proveen de órganos perfusibles para trasplante. Pero ahora está viniendo en el mundo y ha explotado una nueva forma de obtener donantes, que es justamente la donación en asistolia controlada, que lo dejo acá para ir tratando porque está viniendo en el mundo. Siguiente, por favor. Siguiente. Hemos trabajado, y estas son perlas, también herramientas para las buenas prácticas. Justamente de acá quiero destacar la generación de consensos. Se ha generado la segunda actualización de consenso de muerte encefálica. Ahora se presentó en el último Congreso de Medicina Intensiva en el mes de noviembre, pero me gustaría señalar las políticas de salud del Estado y el vínculo fluido con las autoridades del ente regulador del Ministerio de Salud Pública, que eso por suerte lo tenemos nosotros, tenemos una gran recepción por parte de nuestra ministra, la doctora Cristina Lustenberg, que está imbuida en esto y que apoya. Y por otro lado, como les decía, en la normativa robusta, una de las leyes, la 19.868, que incluye el consentimiento presunto. La siguiente. Aquí ven esta estructura, donde fundamentalmente quiero señalar la normativa, Ley 14.005, 1971, 17.668 del año 2003, que integra la figura del donante tácito, 18.968, que también asume a la figura del donante presunto, y nos apoyamos en todo esto. Institución responsable, equipos clínicos capacitados y el ente que yo les comentaba del Fondo Nacional de Recursos. La siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Justamente, acá es lo que quería llegar, que el consentimiento expreso autoriza la donación si la persona en vida expresó su consentimiento. Pero el presunto, el modelo funciona tomando como eje central la voluntad de la persona de ser o no ser donante. La siguiente, por favor. También la posibilidad de poder ir a los medios de difusión para poder llegar a las personas y volver a darle esa confianza que debe tener en nuestro sistema de salud. La siguiente. También en lo que tiene que ver con la confidencialidad, porque debemos proteger los datos donante-receptor. No puede haber conocimiento de identidades. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuál es el camino más adecuado para transitar? Y, con todo respeto, como idóneos, consideramos que debemos proporcionar herramientas a quienes se encargarán de generar la normativa que sostendrá el sistema. ¿Tenemos que caminar juntos? Sí, tenemos que caminar juntos, donde todos estemos involucrados. Siguiente, por favor. Para ir ya concluyendo, este es el proyecto que yo les mencionaba hoy, generado por un senador, el senador Martín Lema, que fue presentado en el 2018, en el 2021, vuelve a presentarlo ahora, que solicitaron, que lo estudiáramos nosotros, junto con la subdirectora del instituto, que es la doctora María José Salesi, que es abogada, y tuvimos oportunidad de generar, la siguiente, por favor, una recomendación que la llevamos a la reunión de la CIDT Mercosur, que tuvo lugar el 16 y 17 de septiembre del año pasado en Brasilia. Y aquí, justamente lo que les comentaba, se recomienda abstenerse de apoyar iniciativas que propenden al consentimiento presunto en los menores de edad. Y eso fue refrendado, por suerte, por la señora ministra, con su firma, y en eso estamos. La siguiente, por favor. Finalmente, estimados y estimadas, esto, que lo digo con orgullo, es el vínculo fluido. Ahí está el gabinete el día que asume la ministra Lustenberg, con el subsecretario, el doctor Brioso, con el presidente, Yamandu Orsi, y bueno, todos tejiendo para
llegar adelante. La siguiente. Y para culminar, bueno, esta frase de Friedrich Nietzsche: las grandes épocas son materias explosivas en las cuales está acumulada una fuerza enorme. Si la tensión de la masa se ha vuelto demasiado poderosa, basta ese estímulo fortuito para hacer surgir el gran destino, y en eso estamos. Y bueno, compartir con ustedes y lo que se pueda aportar para ayudar. El conocimiento hay que compartirlo y democratizarlo, como bien lo manifiesta. Gracias. Muchas gracias, doctor Cacciatori. Ofrezco la palabra. ¿Todo muy claro? ¿No hay preguntas? Bueno, sabemos que usted está acá en el Congreso del Futuro mostrando la experiencia uruguaya de este cambio legislativo y que se ha transformado en la práctica en un cambio sustantivo de la manera de actuar frente a la necesidad de poder prolongar una vida. El cambio en este consentimiento ha sido gigantesco, la verdad. Muy bien, le agradezco mucho su presentación, queda grabada. La ministra tiene la palabra. Muchas gracias. Primero, agradecer la intervención y, por favor, transmitirle mis saludos a la ministra, muy cercana. Decir, solo a raíz de esta intervención, bueno, el Colegio Médico está organizando con Congreso Futuro una mesa sobre el tema de trasplante, donde yo creo que se va a lograr discutir este tema y destacar que nosotros el año 2024 fue el año con mayor número de trasplantes en nuestra historia y que el 2025 probablemente vamos a estar en un número también alto. Así que también para que no tengan la idea de que en realidad no hemos avanzado, sí se ha avanzado también acá, y va a haber la oportunidad de discutir, va a estar el encargado de trasplante del Ministerio en esa mesa. Yo tengo una duda, una pequeña duda, sobre el nombre de su institución que dijo que pertenecía al Ministerio. ¿Cómo se nombra el director de la entidad? No, le comento, ministra, el Instituto Nacional... Perdón, la denominación es Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Depende de la Universidad de la República, que le da el cargo de profesor vamos a decir, al líder por la universidad. Y el Ministerio de Salud Pública, justamente, el instituto es un híbrido entre los dos. ¿Qué es lo que sucede? Es, por la singularidad del cargo aquí, el Ministerio siempre ha respetado a la UDELAR, a la universidad, y asume que el grado 5 sea el director del instituto. O sea que en este momento, y yo lo quiero destacar, yo cesé el 31 de diciembre como profesor por edad, llegué a los 65 años, y la UDELAR allí no jubila, pero al momento sigo siendo el director y estamos haciendo en este momento la transición. Pero es de esa manera. Y una cosa, perdónenme que me extienda, funcionamos dentro del Hospital de Clínicas, tenemos una historia de casi 50 años, 1978, y también la política del Hospital de Clínicas y su director, el doctor Álvaro Villar, también son afines. Y bueno, y estamos todos empujando y tendiendo redes. No, gracias a usted. Muchas gracias. ¿Más consultas? Muy bien. Agradecemos muchísimo su exposición y haberle dedicado unos minutos a esta comisión, y le agradezco también a la presidenta del Colegio Médico que nos haya solicitado que podamos nosotros conocer la experiencia uruguaya. Presidente, mi agradecimiento y a todos y a todas, y para mí es un honor estar acá y el reconocimiento del pueblo de Chile. Muchas gracias. Si ustedes gustan, pueden continuar en la comisión. Si tienen otra cosa que hacer, quedan absolutamente liberados. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy bien. Vamos como invertimos el orden de la tabla, vamos a recibir a la Sociedad Chilena de Farmacia Oncológica para que dé cuenta de los problemas con la canasta de medicamentos oncológicos. ¿Ustedes tienen organizado su tiempo? ¿Sí? Muy bien. Entonces partimos con Alejandra. Sí. Muy bien. ¿Y después quién sigue dentro del mismo tiempo? María Jesús. María Jesús. Muy bien. María Jesús sigue después. Sí, usted. Muy bien. Ok.
Hola, buenas tardes. Primero que nada agradecer esta oportunidad, ¿no es cierto?, de poder plantear una inquietud, una problemática que nosotros tenemos como sociedad científica que somos. Contarles un poco de qué significa SOCHIFO. La SOCHIFO es una sociedad de farmacia oncológica que viene derivada de un capítulo que se formó a partir de la Sociedad de Cancerología hace más de 25 años. ¿Ya? Y tuvimos que generarnos como sociedad porque vimos que no lograba ser escuchada no ser escuchado, sino que la intervención que considerábamos necesaria respecto de la farmacia oncológica. Que como ustedes saben, el cáncer es importante, tenemos la primera causa de muerte, hay un Plan Nacional de Cáncer, se ha caminado desde el año 98 en adelante, ha avanzado muchísimo, hay cáncer en GES, hay cáncer en no GES, y desde esa perspectiva el farmacéutico forma parte, ¿no es cierto?, de este equipo que trabaja para aquello. Dicho esto, y es un poco para presentar lo que significa, nosotros consideramos que había que ser necesario ver lo que estaba ocurriendo en términos de las canastas y cumplimientos de medicamentos. Les voy a dar solo un ejemplo. Cuando parte el trasplante de médula, cuando parte la leucemia en el cáncer infantil en el año 2005, en esa oportunidad hay un medicamento que está incorporado que no estaba en Chile, ¿ya? Y que en función de que era necesario, porque hay una ley, la ley GES, se hace necesario que haya que incorporarlo en el país y llega un laboratorio externo, ¿no es cierto?, y lo incorpora. En Chile no se fabrican medicamentos oncológicos, ¿ya? Y el año 2015 en adelante tuvimos un impacto en lo que es la inmunoterapia. Por lo tanto, todos estos fármacos que nos había costado muchísimo que estuvieran, ¿no es cierto?, en nuestro país, se ven un poco relevados por la inmunoterapia, que es mucho más cara, ¿ya? Eso se los comento solo cuando María Jesús les cuente cómo nos está yendo con. Resulta que siempre hay tratamientos que siguen siendo gold standard con estos medicamentos de larga data, ¿ya? Y esos medicamentos, el que sea gold standard significa que es lo mejor que hay hasta el minuto, ¿ya? Y los resultados hasta el año 2019 nosotros en Chile lo podíamos tener porque había una comisión que se preocupaba de generar los registros de cumplimiento de cómo nos había ido con. Bueno, eso por distintas razones ya no se sigue y se intenta recuperar con todo este trabajo que hace la Comisión Nacional de Cáncer. En esa perspectiva, el año 2024, la SOCHIFO denota que hay un gran déficit de fármacos que no estaban siendo incorporados en nuestro país y comenzamos reuniones con el Ministerio de Salud, primero con Cenabas, que es la institución que tiene la atribución de importar los fármacos para nuestros pacientes. La verdad es que fue un año de reuniones, se logró que desde Salud Pública saliera un comunicado, un ordinario, en el que se le solicitaba a Cenabas que incorporara estos medicamentos que aún no están disponibles en Chile y que hay que buscarlos de algunas otras maneras, que es lo que va a explicar María Jesús. Desde esa perspectiva seguimos, ¿no es cierto?, insistiendo en qué estaba pasando. El año pasado tuvimos, a partir de marzo, una crisis por un fármaco que no estaba y que era elemental, necesario para las leucemias en nuestro país, ¿ya? Y así como logramos algunas reuniones con un equipo que ahí supimos que existía, que era la comisión, una mesa de trabajo que la verdad es que nos acogió en términos de la necesidad de dar cuenta de esta urgencia. Esta comisión era una mesa de quiebres que la verdad es que terminamos nuestras reuniones sin lograr mucha diferencia porque en la actualidad de nuevo estamos frente a dos grandes quiebres complejos para poder tratar a nuestros pacientes, ¿ya? Ese es un poco el contexto y el por qué nos acercamos como sociedad, porque estamos preocupados porque la mayoría de nosotros trabaja en el sistema público y la otra mitad trabaja en el sistema privado, que en este minuto es segundo prestador del cáncer. Por lo tanto, el que no esté el medicamento en el público tampoco está en el privado, ¿ya? Y creo que es algo que era importante de conocer dentro de esta comisión. Todo tuyo. Gracias. María Jesús, le ofrezco la palabra. Gracias. Bueno, para hacer un
resumen simple, básicamente tenemos dos opciones con los medicamentos, no solo oncológicos, sino que con los medicamentos generales. Esto se extrapola para todos los medicamentos. Si un medicamento está disponible en Chile, se puede intermediar por Senabas, lo podemos comprar como hospitales, como clínicas, como pacientes, pero si el medicamento no está disponible, tenemos la opción de dejar a los pacientes sin tratamiento o de buscar alternativas. En Chile, básicamente, hay tres formas de tener un medicamento, que es uno, que el medicamento esté registrado en Chile, que es la forma que debiese ser para todos los medicamentos, importarlo por artículo 99, ya sea letra A o letra B, que quiere decir una importación masiva o importación por paciente. La siguiente. Un medicamento puede no estar entonces porque no existe ningún medicamento registrado en Chile o porque hay un quiebre de stock o la cantidad que hay disponible en el país no es suficiente para cubrir todas las necesidades de los pacientes. Devuélvete un segundo. En ese caso, entonces, el problema con el que nos encontramos es que existe esta importación por letra A, donde podríamos tener los medicamentos disponibles, que es más seguro para el paciente, pero hoy en día nos vemos enfrentados a que prácticamente la única alternativa que tenemos para importar es por paciente, que es la letra B del artículo 99, porque es una importación que genera menos riesgo económico para la empresa, pero es mucho más riesgoso para el paciente. La próxima. Por favor. ¿Por qué no hay medicamentos en Chile? ¿Por qué no hay medicamentos oncológicos? Bueno, a nivel internacional esto está descrito en la literatura y básicamente porque el precio es lo más importante en las compras y pasó a ser lo más importante hace mucho tiempo. Por lo tanto, los laboratorios que están fabricando medicamentos que son masivos, más baratos, más antiguos, drogas más antiguas, son los laboratorios que están en países con legislaciones más laxas, por lo tanto, tienen también la implementación y la infraestructura es más barata y, por lo tanto, eso está dejando que los países o los laboratorios que invierten más en infraestructura no generen o no produzcan este tipo de medicamentos porque no es ningún negocio, porque obviamente nadie se los va a comprar. ¿Ya? Además existe esta producción que es escasa y por lo tanto va a ser adquirida por los países o los grupos que tienen mayores recursos económicos para poder comprarlos, dejando a países como el nuestro fuera de este mercado. Además, a nivel nacional se suma que existe una reducida cantidad de fabricantes de medicamentos en Chile, de hecho no existen de medicamentos oncológicos. Registrar medicamentos en nuestro país tiene altos costos, que se hace mucho más evidente en medicamentos que son de baja rotación. No existe ningún tipo de sanción para un laboratorio que deje de distribuir medicamentos. El laboratorio puede dejar mañana de distribuir el medicamento y nadie lo sanciona y no existe nadie que lo obligue tampoco a avisar. Chile es un país poco atractivo porque tenemos muy pocos pacientes. Las compras centralizadas dejan a los demás laboratorios sin ninguna opción de venta y la calidad de los medicamentos que estamos trayendo ya hace algunos años nos ha generado retiros del mercado, lo que nos deja también sin stock. La siguiente. Así. Bueno, entonces en Chile cada vez tenemos un menor número de medicamentos registrados. Ya aquí un ejemplo simple, en el caso de la vincristina, que fue un dolor de cabeza el año pasado con los quiebres, existen 9 registros no vigentes contra 3 registros vigentes hoy día en Chile. En el caso del metotrexato, 7 para un registro vigente hoy día, medicamentos que son de primera necesidad en cáncer. La siguiente. Y obviamente esto es lógico, mientras menos proveedores tengan, mientras menos laboratorios tengan el medicamento registrado, el riesgo de quiebre de stock es considerablemente mayor. Sí. En estos últimos 2 años, los quiebres de stock en Chile afectaron entre medicamentos oncológicos ayudantes a 29 medicamentos que representan 21 principios activos, dentro de ellos metotrexato, doxorubicina y cisplatino, lo que nos deja sin opción de tratamiento, por ejemplo, para cánceres como los osteosarcomas. La siguiente. Bueno, ¿en qué va a afectar el desabastecimiento de los pacientes? Obviamente que hay un retraso del tratamiento, en algunos casos implica un cambio de la terapia, lo que va a repercutir en que hay una progresión de la enfermedad, mayor riesgo de recurrencia o de recaída, y eso obviamente va a afectar la sobrevida de los pacientes. Esta crisis de la que hablamos de los medicamentos, por ejemplo, solamente la doxorubicina, vincristina y metotrexato, lomustina es un coadyuvante para el uso del metotrexato, afectó a 14 problemas de salud GES. ¿Ya? Y estamos hablando, en este caso, de las patologías GES, sin considerar todas las no GES, que tienen mucho menor posibilidad de adquirir medicamentos. Además tenemos lo que planteaba Alejandra, los prestadores secundarios, que son las clínicas, no se abastecen por Senabas, por lo tanto, en caso de quiebre, para ellos es aún más difícil adquirir medicamentos. Y la importación para medicamentos, si para nosotros es complejo, para los segundos prestadores es aún más complejo porque ellos no son los que tienen a los pacientes y a quienes tienen que generar las recetas o las solicitudes. La siguiente. Entonces, ¿cómo nos ha afectado en la práctica? La siguiente, por favor. Bueno, cuando hay un quiebre de stock,
tenemos la opción de que el medicamento esté o no disponible en Chile para comprarlo, que tengamos que importarlo, que tengamos otro proveedor, y nos vamos a enfrentar a un problema de recursos. Si el medicamento cuesta lo mismo o cuesta menos que el que comprábamos, obviamente no vamos a tener ningún problema. Pero en la mayoría de los casos, el precio es mucho más alto que lo que comprábamos o que lo está intermediado por Senabas. Por lo tanto, tenemos dos alternativas. Compramos la misma cantidad, que es lo que requerimos para los pacientes, y aumentamos considerablemente el gasto, o compramos ajustándonos al presupuesto y dejamos pacientes sin tratamiento. Ejemplo simple, la otra, por favor. El año pasado hubo un retiro de ciclofosfamida por falla de calidad. Ya se compró a un proveedor con registro en Chile. El precio Senabas de la ciclofosfamida de 1 gramo es de 7.100 pesos. Y el proveedor al que se tuvo que recurrir, la ciclofosfamida de 500 miligramos, tiene un valor de 12.978 pesos del frasco, lo que implica que se cuadruplicó prácticamente el gasto en un medicamento que se usa bastante. El caso de la aminofilina, lo expongo, no es un medicamento oncológico, pero lo necesitamos para poder pasar metrotexato en altas dosis a los pacientes que hacen toxicidad neurológica, medicamento que hace más de 2 años que no se distribuye en Chile, que el laboratorio renovó el registro en enero del 2025 y que hoy día la única alternativa que tenemos es importación por receta por paciente. Cuando estaba disponible una caja de 100 ampollas valía alrededor de 35.000 pesos y hoy día lo estamos importando las 100 ampollas en 4 millones de pesos. La siguiente. Bueno, lo que nosotros como SOCTIFO queríamos plantear, venía a contarles no solo el problema, sino que también nosotros hemos tratado de acercarnos y de buscar soluciones. Obviamente sabemos que implica trabajo conjunto, implica muchos actores, que las personas tienen que ser el centro de la solución, pero nosotros creemos que esto ya requiere un cambio de políticas públicas, que esto ya no es solo de voluntades, porque claramente no funciona así y que quizás con lo que hoy tenemos nos estamos quedando cortos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras propuestas entonces? Puedes avanzarlas para que aparezcan nomás. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Ejemplo, que exista un listado de medicamentos indispensables, que entre ellos tienen que estar los oncológicos, que deben estar sí o sí intermediados por Senabas, o bien estar asegurados los registros y mecanismos rápidos de compra ante desabastecimiento. Que exista o que se retome el registro de impacto en salud por la falta de medicamento oncológico y respuesta al tratamiento. Que exista un sistema eficiente que prevenga el desabastecimiento con un registro único nacional de existencias y consumo de drogas oncológicas, que implique todo lo que existe en stock en el sistema público, en el privado, en la industria y las importaciones que están, para que podamos saber con antelación cuándo un medicamento va a ir a quiebre si estamos viendo que no hay importaciones. Cambios regulatorios para poder incentivar el registro de medicamentos oncológicos de buena calidad. Por ejemplo, bajando los controles que se exigen a medicamentos que vienen de agencia regulatoria clase 4. Cambios en las licitaciones de productos críticos que busquen la calidad sobre el precio. ¿Ya? En el caso de la ciclofosfamida, por ejemplo, que se retiró del mercado, todos los que alguna vez tratamos de disolver esa ciclofosfamida teníamos claro que la calidad de ese medicamento era imposible que no se fuera alguna vez a retiro. Mayores restricciones y controles a la importación por paciente, porque claramente este negocio se volvió un negocio súper lucrativo para todas las empresas que traen con muy pocos controles. Que existan laboratorios nacionales de producción para medicamentos que son críticos, somos de los pocos países que no producen medicamentos críticos, convenios internacionales para abastecimiento con países productores, que sabemos que se ha avanzado en esto, que existan multas o prohibiciones para laboratorios que dejen de abastecer, porque para ellos es re fácil, como le digo, la aminofilina renovaron el registro y no traían, o sea, ya no traían cuando eliminan el registro, y que exista un grupo asesor de farmacéuticos expertos en farmacia oncológica para todo lo que tiene que ver con licitaciones, con compra por desabastecimiento. ¿Y por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, en el caso de los medicamentos que están intermediados por Senabas, tenemos que hoy día, después de muchos años de tener que importarlo por paciente, el Sigofovir está dentro del listado de medicamentos que se van a incorporar en Senabas, pero el Provenecid no, que tampoco existe disponible en Chile. Por lo tanto, no podemos pasar Sigofovir sin Provenecid por la toxicidad renal que genera. Y vamos a tener uno sin tener el otro y vamos a tener que seguir importando medicamentos por paciente. No tuvimos leucovorina, lo que nos dejaba sin la posibilidad de pasar metrotexato. Hoy día no tenemos aminofilina, nos quedamos sin el metrotexato para los pacientes de riesgo. Y tenemos también muchos casos como de medicamentos donde los que están intermediados tienen menor estabilidad físico-química que el tiempo de infusión que se requiere por protocolo. Entonces, obviamente, tenemos
problemas con lo que estamos comprando y tenemos problemas porque en Chile nadie está registrando y creemos que esto implica no solo el reuniones o el conversar con los laboratorios, porque obviamente a los laboratorios les interesa lucrar, no les interesa simplemente el traer medicamentos de buena calidad, y que esto ya tiene que ver con un cambio de regulación y de políticas públicas. La siguiente, por favor. No faltó una antes de esa, pero eso, básicamente no venía. Bueno, pero básicamente es eso. Creo que Claudio la cambió. Sí. Pero eso. Y queremos expresarles que básicamente como SOCHIFO estamos siempre disponibles a poder trabajar y cooperar en todo lo que tenga que ver con la regulación, con las compras, con el abastecimiento de los medicamentos oncológicos. Avanza nomás, a ver si la dejó al final, Claudio. Sí, la dejó al final. Avanza nomás. Sí. Sí, la siguiente. No, ahí está, eso. Que estamos disponibles a trabajar entonces en la búsqueda de alternativas para poder buscar el mejor tratamiento posible a los pacientes oncológicos. Muchas gracias a ambas expositoras. Antes de dar la palabra, yo quiero señalar que esta exposición no solamente surge por iniciativa de la sociedad de ustedes. Aquí hemos tenido las exposiciones de especialistas en distintos tipos de cáncer, han estado representadas las sociedades chilenas de especialistas en cáncer testicular, en cáncer colorectal, en fin, en cáncer vesicular, y el comentario final era que hay dificultades con la canasta y, entre comillas, una frase que a mí me impactó mucho y por esa razón le dimos un espacio cuando teníamos un tiempo tremendamente agotado. Y la frase que, entre comillas, y me alegro que esté la ministra acá, era que nosotros estamos tratando a algunos de nuestros pacientes sabiendo que no es el medicamento más adecuado o sabiendo que el medicamento que le estamos otorgando, que es lo que tenemos, no va a dar el resultado que podríamos tener con otros medicamentos que hemos tenido. Esa frase tiene una gravedad en sí misma, ¿no? Incluso ante la posibilidad de judicializar, porque la verdad es que cuando esos medicamentos han estado en la canasta y por las razones que sea, no somos capaces de sostenerla en la canasta, los especialistas nos están diciendo no tenemos el medicamento más adecuado para atender a esa persona y por lo tanto al final le entregan lo que tienen, no lo que podría deberse entregar. Y esto, yo debo decirlo, estimados colegas, es una primera presentación. Yo creo que este es un tema extremadamente sensible y serio, dado que hoy día cáncer es la primera causa de muerte en Chile. Bueno, juega, ¿no?, entre el primero y el segundo. Pero entonces, bueno, la pregunta es cómo vamos a reaccionar como Estado. Ofrezco la palabra al senador Castro. Sí, yo quiero hacer una moción de orden respecto al tratamiento de este tema, que me parece muy sensible, importante, pero creo que es perentorio que participen exponiendo su punto de vista el ISP y la Senabas para poder clarificar exactamente la disponibilidad de estos productos, el registro de estos productos, la comercialización, para así tener un mapa completo exactamente de cuál es el estado del arte y cuáles son aquellos productos más deficitarios o no. Entonces, yo le sugeriría a la comisión, a usted, presidente, que pudiéramos fijar una reunión, una sesión donde pudieran contar con estas voces a lo menos, pueden haber otras más, y ahí profundizar en el detalle, porque este es un tema muy delicado y ahora estamos muy comprimidos hoy como para abarcarlo completamente en su magnitud. Le sugiero. Muy bien, le ofrezco la palabra a la ministra. Sí, muchas gracias. Sí, yo también secundo, si me es posible, la propuesta que hace el senador Castro, porque efectivamente tampoco tenemos que desconocer que nosotros tenemos un sistema de drogas de alto costo que gasta invierte 70 millones de dólares anuales en los medicamentos, sin contar con los medicamentos del GES, que nosotros hemos incorporado inmunoterapias en el último decreto GES. Entonces, cuando uno escucha la presentación, como que nos da cuenta del conjunto de situaciones que vive
el tema de cáncer, que incluso ha logrado que tengamos una sobrevida comparable a los países desarrollados en el caso de la leucemia de los niños, y que tengamos una mortalidad por cáncer cuando se ajusta por edad que va en descenso y que tengamos logros bien importantes en ello. Sin embargo, ciertamente entiendo que ha habido problemas de quiebres de stock que son más bien puntuales y no por un desabastecimiento generalizado. Hay medidas que están sugiriendo que de hecho se acordaron con ustedes en el protocolo de presupuesto del año pasado, que fue que el ISP aprobara las drogas oncológicas que estaban ya aprobadas por las agencias de mejor calidad, y eso se ha realizado, de hecho, y hemos logrado acelerar el cumplimiento de algunas drogas. Entonces, me parece que es muy relevante lo que plantean las miembros de la sociedad y que es necesario verlo con más profundidad y ver exactamente cuáles son las temáticas que existen, y que la Subsecretaría de Salud Pública, de hecho, tiene dos grupos de trabajo, tanto la Agencia de Cáncer como la gente de la DIPOL de Farmacología, que pudieran efectivamente informar qué es lo que está sucediendo, además de la Central Nacional de Abastecimiento. Nosotros, cuando hemos tomado conocimiento de que existe algún problema en general, por supuesto, si no existe el medicamento se va a tener que gastar más, pero la prioridad es que exista la disponibilidad para el paciente. Y ciertamente que hay temas más estructurales como la producción de medicamentos en el país, el que tiene otras determinantes que son más difíciles de solucionar en el corto plazo. Gracias. Si me permite, solo una acotación muy cortita. Puede hacerlo. La intencionalidad no era decir que no estábamos haciendo nada o que no se ha avanzado. Era simplemente decir que en el advenimiento, ¿no es cierto?, de la inmunoterapia ya no es atractivo y deja de ser interesante los medicamentos de síntesis química, que son gold estándar todavía y que son bastante más económicos que la inmunoterapia, ¿ya? Pero así como están las drogas de alto costo, también en esa misma canasta están estas otras drogas de síntesis química, ¿ya? Y en estas reuniones en las que participaba DIPOL, que tuvimos varias reuniones de la mesa el año pasado para las situaciones puntuales, que efectivamente fueron 2 meses en los que no se pudo hacer intratecales a los pacientes y que por lo tanto no tenemos cómo saber eso cuánto puede afectar, y así algunas cosas que por eso que nos preocupan, y principalmente porque todo el 2024 estuvimos avisando esto va a faltar, y Senabas hizo un trabajo súper bueno, le entregamos todos los datos y no se logró dar pie a conseguirlo, y por eso explota estas situaciones puntuales del 2025. Entonces eso es lo que no queremos que nos vuelva a pasar, y por eso queremos seguir relevándolo. Y ahí voy a decir una frase que también a mí me impactó en estas reuniones, cuando estábamos hablando de cómo requerir. Ustedes nos dijeron, háganos listados de las que son GES, pero las que no son GES, porque yo estaba apelando por una mitomicina para cáncer de ano, que no es GES, que antes se llamaba compleja y ahora se llama cáncer no GES, que tiene cobertura, que está dentro del registro, etcétera, y que cuando pregunto, bueno, ¿y cómo lo hacemos con estas que no son GES? Eso ya es problema de cada uno, porque como no tengo un articulado GES, yo no puedo mover artículos para poder traerla. Me parece que la solución debiera ir desde otra perspectiva, ¿ya? Eso está grabado en las reuniones y por eso lo puedo decir con la impresión que a nosotros nos queda también de que, todos tenemos que tratar de ir mostrando aquello en lo que es puntual y que para nosotros nos va a afectar a todos nuestros pacientes. En el caso, todo lo que mostraba María Jesús estaba orientado a infantil. En el adulto, en cáncer de colon, fue un desastre la falta de leucovorina, un desastre, porque no se podía hacer el gold estándar, que era fluoracilo, que vale 3 chauchas, y la leucovorina, que también vale lo mismo. Entonces, en el fondo, ¿cómo potenciamos eso? ¿Cómo podemos adelantarnos? Lo único que estamos pidiendo es adelantarnos para que, habiendo trabajado todo un año, que no resultara y que nos explotara en la cara el 2025. Eso. Para ir cerrando, sí, no nos queda casi nada. Sí, que básicamente es lo que dice Alejandra, que nosotros lo que queríamos como sociedad era plantear que no estamos desconociendo de todo lo que se ha trabajado, pero claramente lo que hemos visto es que todo lo que pueda hacer hoy, todo lo que se puede hacer hoy es insuficiente mientras no haya un cambio en la regulación. O sea, lamentablemente a la industria no le interesa y es cada vez menos atractivo para la industria traer medicamentos a Chile, sobre todo estos medicamentos que son caros, y esto que
nosotros estamos mostrando en cáncer no pasa solo en cáncer. Esto pasa en muchas patologías, pasa con muchos medicamentos, y que los quiebres no se hayan visto como algo tan importante pasó porque corrimos y hemos corrido 2 años y nosotros como sociedad estamos cansados de correr, de importar medicamentos, casi que de ir a buscarlos nosotros mismos en avión para poder traerlos y que a los pacientes no les falten los medicamentos. Esto debiese ser algo que tiene que ver con las políticas públicas y no con un grupo de gente que corre, porque finalmente aquí entre los farmacéuticos y los oncólogos hemos vivido años tras bambalinas tratando de conseguirnos y de pasear frascos literalmente de un hospital a otro, caminando para poder cubrir la necesidad del paciente y ver quién es más o menos importante para poder entregarle la terapia. Y eso no corresponde. Bueno, muy bien. Cuando me pidieron esta reunión, y que debo decir fue casi casual, pero que se sumó a las opiniones de especialistas oncólogos que han estado aquí en la comisión y nos hicieron exactamente el mismo comentario y la mismísima urgente preocupación. Por lo tanto, esto no es un tema de ustedes como químicos, farmacéuticos, oncológicos, este es un tema de la gente que trabaja con cáncer y por eso responsablemente lo trajimos en un espacio que casi no teníamos. Vamos a tener que, nos quedan 15 minutos para cerrar un tema que es muy importante como FONASA, pero, ¿sabe? Ya aquí se planteó el senador Castro, vamos a continuar con este tema, o sea, de suyo es extremadamente delicado e importante y por lo tanto no lo vamos a abandonar como Comisión de Salud. Vamos a invitar a Senabas, vamos a invitar a otras instancias y por cierto los vamos a invitar a ustedes de nuevo, junto con otras sociedades de especialistas, porque de lo que se trata, más allá de hoy día encontrar los culpables, es cómo lo solucionamos, porque lo que ustedes acaban de denunciar, porque eso es, lo están diciendo y lo están diciendo con voz clara y alta, preocupa y preocupa muchísimo. Así es que van a volver a ser convidados, no sabemos cuándo, pero tiene que ser antes de marzo en todo caso, no solamente porque nosotros cierra un periodo, sino que porque esto es urgente de tratar y, por cierto, vamos a invitar al Ministerio de Salud. Y no se trata de unos acusan y los otros se defienden. Estamos tratando de ver qué es lo que está pasando y ver cómo arreglamos entre todos este asunto, porque una cosa es que podamos legislar y otra cosa es que en la práctica esto se nos enrede. Muy bien, muchas gracias y vamos a pasar de inmediato al tercer tema, porque si no, don Camilo se va a quedar sin exposición y nos interesa muchísimo conocer lo que está pasando con FONASA. Si quieren pueden quedarse acá. A ver, senador Gaona tenía... muy bien. Sí, de orden, como no vamos a alcanzar a concluir el tema de FONASA, que se dejara establecido la continuidad del tema, porque a lo más escucharemos la exposición, pero el debate no va a poder hacer, entonces se puede hacer mañana, el miércoles o el lunes, que se fije ese momento, porque creo que esto es demasiado trascendente. Además que vamos contra el tiempo, entiendo que el 26 de enero es el próximo hito. Vence los 30 días. Entonces, sugiero eso para poder cerrar bien. Colega, aprovecho de señalar, como estamos tan apretados en la agenda y ya se han establecido compromisos en esta comisión, el día de mañana tenemos 2 proyectos de ley que fueron solicitados por ustedes y que queremos seguirlo avanzando. Mañana tenemos jornada extendida, por lo tanto, si nos queda espacio, lo que pasa es que no vamos a hacer venir a don Camilo por si nos queda espacio, es demasiado relevante el asunto. Y el miércoles tenemos 2 otros temas que tienen que ver con la indicación que ya ingresó sobre el proyecto nuclear, ¿no? Y segundo, una cuestión emergente que nos preocupa, el informe, y hemos convocado al Ministerio, y eso fue una decisión de esta presidencia, no lo tratamos en comisión respecto a sarampión, ya lo tenemos aquí, los líos que han habido en otros países han sido importantes y lo que está ocurriendo en el sur de Chile, en distintas regiones, sobre el aparecimiento de una cianobacteria sobre la cual podemos tener algunos datos, pero todavía no tenemos capacidad para clasificarlas, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer circunstancias que son complejas y eso lo vamos a hacer el miércoles. Entonces, si no tuviésemos tiempo, como todavía hay plazo, porque el plazo se vence el 26, podríamos dejar la sesión del lunes para dedicarnos a FONASA. Y yo les ruego entonces que no pongamos, a no ser que sea una emergencia, ¿no?, de algún tema que pueda surgir, dedicarnos a esa sesión completa a FONASA. ¿Les parece? Mira, acordado entonces, porque así no metemos nada más y quedamos exclusivamente para FONASA todo el próximo lunes.
Pero todavía tenemos un par de minutos y por lo tanto le ofrezco la palabra al director. Senador Gaona. Sí, muy breve, presidente, porque yo sé que vamos a terminar recién, no alcancé a plantear en puntos varios dos elementos que para mí son importantes y que me gustaría que, si alcanzamos a responder ahora, perfecto, si no será mañana, respecto a la situación de la leche Alfamino. Por lo menos en mi región yo recibí denuncias de niños con vómitos, náuseas, con enronchamiento y no han recibido una respuesta adecuada de parte de los servicios de salud, no solo por el tratamiento de los síntomas, sino que además porque tampoco hay el producto que reemplaza el alimento que le entregan a los niños. Y esto ya estamos hablando de una semana y media por lo menos. Y segundo, quisiera ver qué tanto afecta el registro de los gastos y las facturas por el cierre curiosamente anticipado que hizo la DIPRES ante el cierre fiscal. Cerró el sistema para ingresar facturas y todo ello, para reconocer gastos del año 2025 antes de lo establecido. Esto se establecía, entiendo yo, que era para el jueves de la semana pasada a las 23:59 horas y esto cerró bastante antes, ese mismo día jueves. Eso es lo importante, saber qué pasó y si los hospitales están registrando los gastos y las facturas no están quedando guardaditas en el escritorio para el próximo año. Muy bien. Bueno, si hubiese sido por puntos varios que ofrecí la palabra, yo habría expresado mi tremenda preocupación por un nuevo retraso en el inicio de la obra del Hospital de la Unión, cuya empresa concesionaria está cobrando 47.000 millones de pesos de indemnización por retraso, cuando habían dicho que no iba a haber retraso, porque en paralelo a una consulta indígena donde sí se cometió el error de no haberla hecho, se iba a estar trabajando en el diseño. Pero no lo voy a tocar acá, ministra, porque pedí una reunión fuera de la comisión con el subsecretario y la vamos a tener el día mañana. Sí, con concesiones, pero concesiones conoce de procedimiento, pero parece que no tiene ninguna sensibilidad respecto a lo que son urgencias en salud. No, ya sé que es concesiones, pero ya un director anterior fue despedido justamente por los problemas con las rutas concesionadas. Y ahora tenemos un sistema que no está funcionando y en donde los ciudadanos ya van a cumplir 8 años de donde al principio hubo mentiras institucionalizadas y ahora lo que tenemos es una ineficiencia atroz. Y la gente paga los platos rotos, entonces eso lo vamos a ver mañana en particular. Don Camilo, le ofrezco la palabra para empezar, porque usted va a tener la exclusividad todo el próximo día lunes. Bueno, muchas gracias, senador. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que yo no alcanzo a hacer la presentación, pero ahí voy a avanzar un poquito. Si quiere poner la siguiente, por favor. Lo primero que quisiera comentar es que la licitación de la modalidad de cobertura complementaria está en pleno proceso. Es un proceso que está vigente, de acuerdo a las bases de licitación, se está desarrollando de manera normal y como había sido previsto en las bases de licitación, por lo tanto no hay una declaración desierta ni ha habido cosa por el estilo, ¿no? Y entonces voy a explicar por qué, en qué fase de lo que las bases de licitación, ¿cierto?, prevían, estamos hoy día. Primero, señalar que las bases de licitación, las nuevas bases de la segunda licitación, fueron aprobadas por la Contraloría General de la República el día 17 de octubre del año 25 y que esto implicaba que el 26 de diciembre a las 16 horas se terminaba el plazo para la presentación de oferta, ¿no? En el portal respectivo, ¿cierto?, de Mercado Público. En ese plazo se presentó oferta de la compañía de seguros Zurich por un séptimo de las fracciones con un monto de 0,156 UF por esa fracción. Explico un poco lo de las fracciones. Nuevamente, digamos, lo hemos visto otras veces. La licitación fue pensada en 7 fracciones, es decir, ¿cierto?, los eventos que ocurran, así está pensado, en el aseguramiento complementario, siempre van a estar divididos en 7 partes. Y los ingresos también siempre en 7 partes, ¿no? Alguien se enferma, hay un costo, ese costo se divide en 7 y se reparten los 7 participantes o partes de los ingresos. Esos participantes puede ser una compañía que tiene las 7 fracciones, por lo tanto tiene la totalidad del seguro, o 2 compañías, una que tenga 3, otra que tenga 4, o 3 compañías, 3 y 1, o cualquier combinación posible, que era lo que habíamos previsto. Esto era por 2 cosas, para fomentar... Eso es lo que estoy tratando de explicar al senador. Entonces,
Entonces, claro, lo que estoy tratando de explicar, ¿cierto? Entonces, esto ocurre por dos cosas, ¿no? Porque de esa manera promovíamos mayor participación de aseguradores, porque se podían hacer cargo entonces de una fracción, de dos fracciones, nuevamente, de cada evento. Siempre un evento es un entero que está dividido en 7, siempre. Y todos los ingresos también son uno solo que está dividido en 7. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Bueno, depende de cuántas fracciones se adjudicó o por cuántas participó. ¿No? Entonces, por ejemplo, perfecto, esa apendicectomía va a costar, por ejemplo, 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, la parte que le corresponde al seguro, ahí son 900.000 pesos, supongamos, ¿ya? Esos 900.000 pesos van a ser divididos en 7. Todos los seguros pagan algo. Y el que tenga 2 fracciones va a pagar 2 séptimos de los 900.000. Y el que tenga 3 fracciones va a pagar 3 séptimos de los 900.000. ¿Por qué se hace eso? Para que no exista selección. No la selección adversa, esa que se ha hablado siempre de que las personas se inscriben o no, sino que la selección entre los seguros para quedarse con viejos, adultos mayores, o con mujeres o con niños. Porque, exactamente, es una forma de compensar el riesgo ex post, ¿no? Entonces, eso garantiza de que no exista ese problema porque nosotros prometimos, ¿cierto?, en la ley, de que nosotros no íbamos a trasladar esos problemas que existen en otras partes hacia FONASA. Y por eso esto complementa el hecho de que la prima fuese plana y que no haya preexistencia. Entonces, en la operación, son medidas ex ante. En la operación misma del aseguramiento, las medidas ex post, una de estas es esta forma de operar, ¿sí? Pero además, los seguros conocen esta forma de operar en la forma en que opera el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ellos son en las reuniones de lobby los que propusieron esta idea y están perfectamente cómodos con esta forma de operar. Termino esa parte. Entonces, lo que correspondía a la presentación de Zúrich era un proceso de evaluación. Siguiente, por favor. Para ese proceso de evaluación se conformó una comisión evaluadora, está conformada por personas que son jefas de división del FONASA, de distintas divisiones, son 4 divisiones, tiene una institucionalidad interna cierto, específica, y ellos revisaron el cumplimiento de los criterios de admisibilidad. Eso tiene que ver con si la oferta es admisible en términos de requisitos formales, como son ciertos los indicadores financieros de los seguros. Todo eso se realizó. Voy a ir rápido hasta la siguiente. Y luego la evaluación económica, que básicamente tenía que verificar un puntaje de cumplimiento de la oferta económica, se verificó, y luego un proceso en que se abren lo que nosotros hemos llamado los precios de reserva. Son 2 precios que estaban en una notaría, que fueron calculados por FONASA, pero con ayuda de un actuario que contratamos vía Banco Mundial, donde establecíamos unos topes, ¿sí? Entonces había un precio por fracción y un precio total. Y esta comisión tenía que abrir los sobres, ver cuáles eran los precios y que no superaran entonces los precios de reserva, estos precios tope. Esa es la etapa en que estamos. De aquí en adelante, la siguiente por favor, de aquí en adelante efectivamente es un proceso que es reservado por esta comisión. No tenemos información, de hecho, del detalle, pero sí lo puedo ir señalando en qué consiste. Y básicamente en lo que consiste, de acuerdo a esta slide, es que las fracciones que quedan, o sea, las 6 fracciones que quedan vigentes, por las bases de licitación permiten que FONASA ofrezca a la empresa que se adjudicó una de ellas, eventualmente si Zúrich la adjudicara, ¿sí?, las otras 6 fracciones. Esa empresa, esa compañía de seguro, puede quedarse con las 6, con 5, 4, 3, 2, 1 o ninguna, ¿no? O sea, puede quedar de una sola vez la adjudicada toda la licitación si es que acepta 6 fracciones, ¿sí?, o quedar adjudicada parcialmente si es que acepta no la totalidad, ¿no? Entonces pudiéramos tener una eventualidad, la empresa Zúrich se hace cargo de todo el seguro. Otra eventualidad, la empresa Zúrich aumenta su participación, pero no se hace cargo de todo el seguro. Y otra es que no aumenten nada, pero también sigue el proceso. La siguiente etapa es que FONASA puede ofrecer esas fracciones desiertas
a otros aseguradores que no participaron en el proceso. ¿Ya? Y ahí entonces termina un proceso de adjudicación. Termina en un proceso de adjudicación o en un proceso de declaración de desierto. El proceso entonces puede terminar en una declaración de adjudicación, si es que se adjudicaron las 7 fracciones, en una declaración de adjudicación parcial o en declaración desierto. ¿Sí? Si es que se declara en adjudicación parcial, bueno, todavía hay posibilidad de llenar las fracciones en las mismas condiciones, con las mismas bases, con la misma regulación en una segunda oportunidad. Si se declara desierto, bueno, todas las fracciones van a un trato directo, que ese es el trato directo del que se habla en la ley. Un trato directo donde el seguro completo vuelve a, en este caso, ofrecerse a compañías en trato directo, que permite la ley, para adjudicar la cobertura del seguro complementario. Me adelanté bastante, pero básicamente estos son los pasos que seguirían a una adjudicación: la comunicación, la formulación de los contratos. Es importante señalar que nosotros en las bases de licitación separamos lo que es la plataforma tecnológica de manejo del aseguramiento, el que iba a manejar estas fracciones y todas las cuestiones administrativas que ello conlleva, ¿ya? Y hicimos un trato directo, y aquí está la toma de razón de la Contraloría de ese contrato, con la empresa Sonda. Y Sonda viene a ser un soporte administrativo del seguro, que ya está listo, está contratado, bajo la condición, obviamente, de que va a funcionar si es que el seguro se contrata, ¿no? Esto es importante mencionar, no tiene ningún costo para FONASA, porque va con cargo a la prima, de la prima complementaria, ¿sí? Y efectivamente cuesta 0,0... ¿dónde está el...? Bueno, pero son como 2.000 pesos que cuesta esta administración o plataforma tecnológica de la operación de la modalidad de cobertura complementaria. Por lo tanto, en este momento, para resumir, nos encontramos en una situación de evaluación que puede terminar en una adjudicación completa o parcial del aseguramiento, y si es parcial hay la oportunidad entonces de llenar todavía las fracciones. Si no, también puede ser declarada desierta, y en ese caso se va a trato directo como establece la ley. En cualquier caso, tenemos hasta el 26 de enero para resolver el tema de la adjudicación de esta licitación. A ver, yo hago una sugerencia. El próximo lunes 19, el siguiente es 26, que es exactamente el día en que termina el plazo para poder adjudicar los 7 séptimos o quedarse con un solo séptimo y buscar el trato directo para los otros 6 séptimos restantes. Entiendo que es así. Entonces, como ya hay una exposición sobre cómo está operando el sistema, y este es un procedimiento que está en curso, que todavía no está resuelto, no sabemos lo que va a pasar, sugiero que en vez de reunirnos el próximo lunes, nos reunamos el 26, porque el 26 o el 27 se va a saber exactamente en qué termina esto, porque si no, la exposición podremos entrar en más detalle, pero siempre el proceso en curso. No vamos a tener ningún resultado práctico antes del 26 a las no sé cuántas horas. La vez pasada fue a las 17 horas, o sea, 16 horas. Antes del 26 a las 16 horas, el escenario es el mismo, más que ustedes me imagino que estarán conversando con Zurich para ver si se hacen cargo de los otros 6 séptimos o no, o estarán buscando ya otro, si es que Zurich dijo que no, hay que esperar que venza el plazo del 26 a las 16 horas y por lo tanto, a partir de ese momento, iniciar el procedimiento de un trato directo, porque eso es lo que establece la norma y el procedimiento. Entonces, sugiero, colegas, que lo dejemos entonces para el martes 27, porque así vamos a tener la primera respuesta, porque entiendo que no hay nada para corregir antes del próximo lunes. Sí, para quiero aclarar que hay un, en lo que usted escribe, senador, hay un pequeño detalle, que es que por favor, la licitación está vigente, se ofrece al seguro que adjudicó eventualmente, ¿cierto?, una fracción, sí. Y si ese seguro no completa las fracciones, dentro de esta licitación se ofrece a otros seguros que no participaron. Antes del 26. Sí. Ok. Sí, fue lo que dije. La posibilidad es que haya una asignación completa de los 7 séptimos, digamos, o una adjudicación parcial de la licitación. Correcto. Senador Gaona. Está bien.
Está bien. Entonces, el acuerdo es... no. Sí. Sí, eso es. Está bien. Lo que pasa es que el próximo lunes, si Zurich todavía no responde, o si ustedes no tienen la posibilidad de encontrar otro, vamos a estar exactamente en las mismas. El día que vence el plazo, que es el día 26, a las 4 de la tarde, vamos a saber qué resultó. Puede que no tengamos a ninguno más, que Zurich se mantenga en un séptimo y por lo tanto no hay, y ahí empezarán a buscar el trote directo, que es la tercera fase de lo que expresa el procedimiento, o no. Entonces es como un poquito inoficioso hacerlo antes, cuando en realidad nos interesa el resultado. Si va a haber o no va a haber modalidad complementaria. Por esa razón, yo propongo que en vez de repetirnos un poco la información general y la expectativa del próximo lunes 19, dejarlo para el lunes 26 o martes 27. El senador Gaona presenta el 26, tú también, senadora, 26. Lo programamos para el 26 entonces. Siempre don Camilo va a ser bienvenido, pero no tiene mucho asunto de dejarlo para el próximo lunes. Es preferible una semana y tenemos la película completa sobre la mesa y ahí podremos emitir opinión. Encienda su micrófono, senador. Siempre y cuando los montos ofrecidos por Zurich, que es el único oferente, por eso me atrevo a nombrarlo, no superen el fondo reserva, tanto para la prima global como para la prima por fracción. Por supuesto. O sea, un precio reserva. Sí, claro, por supuesto. La gracia de que ¿eso cuándo se va a resolver? Opere sobre la licitación ya ocurrida es que primero hubo un proceso competitivo, aunque haya sido una sola compañía la que se presenta, porque esa compañía no sabe que no vienen otras. Claro. Por lo tanto, presenta un precio de competencia. Y por supuesto que las condiciones de aumento de su participación hasta el total o no de las fracciones es con las condiciones de la licitación, o sea, con un precio de reserva que ya está estipulado y probablemente con un precio similar al que ya, si no menor, al que ya formuló. Bueno, mire. Pero, perdón, solo una última duda, presidente, si me permite. Porque ya estamos sobre el plazo y se nos cayó la reunión por el solo imperio de la norma. Por favor. Ah, bueno. Dele, tranquilo. Sí, lo que pasa es que, siempre lo escuchamos, en el fondo, si Zurich, ya, en lugar de Zurich yo no tomaría las 7 fracciones, porque no, sí está bien, pero en lugar de esa compañía aseguradora, es que yo por eso yo hablo de fracaso. ¿Sabes qué pasa? Que Zurich es una empresa internacional que está presente en 210 países. Estamos hablando sobre algo que no es. Para compensar el riesgo entonces con otros países. Le sugiero lo siguiente. Es la compañía número 5 de acá de Chile. Perdón, le sugiero lo siguiente. Senador Gaona, le sugiero lo siguiente. Es bastante... Si no lo dejan hablar... Mire, escúcheme. Le sugiero lo siguiente. Considero que es menos oficioso reunirnos el 26 a las 3 de la tarde, cuando el director va a estar preocupado si a las 4, una hora después, se cierra o no se cierra el proceso y cómo se cierra. Yo sugiero que lo más oficioso es hacerlo el día martes en la mañana con todas las cartas sobre la mesa y preguntarle a FONASA qué va a hacer con esto que ha generado tanta expectativa y preocupación. Entonces, sugiero, colegas, que lo dejemos para el martes 27. Todas sus preguntas van a ser respondidas, senador Gaona, todas. Yo no tengo problema, pero tenemos sesión ordinaria el martes 27. Entonces vamos a dejar el lunes 26 para continuar con otro proyecto, que puede ser de los medicamentos críticos en cáncer, por ejemplo, o vamos a legislar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, pero tranquilo. Muy bien.
Quedamos en eso. Director, ministra, los dejamos ya convocados para el martes 27 en la sesión ordinaria para así conocer cuál fue el resultado de este proceso. Le agradezco mucho a todas y todos la presencia y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Recording stop.